Hola a todos, en el presente tutorial estaremos continuando con la programación orientada a objetos en C# y vamos a ver en particular el uso de métodos en C#. Bueno, comenzando con un poco de teoría, un método es un conjunto de instrucciones a las que se le asocia un nombre, de modo que si se desea ejecutarlas, basta referenciarlas a través de dicho nombre en vez de tener que escribirlas. Dentro de estas instrucciones es posible acceder con total libertad a la información almacenada en los campos pertenecientes a la clase dentro de la cual se definió el método, por lo que, como al principio del tema se indicó, que los métodos permiten realizar acciones sobre los atributos de las clases. Estos pueden devolver un determinado valor al finalizar su ejecución y la sintaxis que se utiliza para declarar un método en C# es la siguiente. Para ello se especifica el tipo de dato que va a devolver el método en el caso que el método devuelva algo. A continuación, el nombre del método seguido de, entre paréntesis, los parámetros que necesita el método para ejecutarse y las instrucciones que se van a realizar. Los parámetros que se le pasan a un método son valores externos que no conocemos que el usuario necesita entrar. Por ejemplo, si queremos calcular en una empresa la cantidad de personas que han nacido después de un año dado, después de un año determinado, ese año no lo conocemos y el usuario tiene que pasarlo por parámetros, y esto es como tal un pequeño resumen de lo que son los parámetros, ¿no? Algo que necesitamos externo a la aplicación que no conocemos, que el usuario debe entrarlo. Y las instrucciones, bueno, son las instrucciones que va a realizar el método una vez que lo llamemos por su nombre en una determinada parte de una clase. Es importante conocer que todo método puede devolver un objeto como resultado de la ejecución de las instrucciones que lo forman, y el tipo de datos al que pertenece ese objeto es el que se indica aquí en tipo de dato a devolver. Y si el método no devuelve nada, entonces el tipo de dato a devolver ya no sería ninguno de los tipos de datos básicos que conocemos, sino se indica la palabra void. O sea que no va a devolver nada, simplemente va a hacer una modificación a un atributo o algún elemento de la clase. Y si devuelve algo, hay que tener en cuenta también que es obligatorio finalizar la ejecución del método con una instrucción return y a continuación el valor que va a devolver. Bueno, todo esto lo vamos a ver con un pequeño ejemplo ahora implementado en Visual Studio. Bueno, para el ejemplo estaremos trabajando sobre la clase persona que utilizamos en el tutorial anterior, y para ello vamos a hacer un ejemplo sencillo de un método en el cual se calcula el promedio de las notas de esta persona. Primeramente hay que conocer que para calcular el promedio se suman todos los elementos y se dividen entre la cantidad de elementos. Y bueno, para hacer un método, lo primero que tenemos que poner, como vimos en la presentación, es el tipo de datos que va a devolver. El promedio lo podemos definir como un doble, ya que puede tener un número con coma. Y bueno, como va a ser un número con coma lo que va a devolver el método, vamos a declararlo de tipo doble. A continuación ponemos el nombre del método y entre paréntesis los parámetros necesarios para ejecutarse. En este caso, todo lo que necesitamos para calcular el promedio de las notas se encuentra aquí en la clase persona, o sea, simplemente necesitamos las notas y por eso no hace falta ningún parámetro. Y no especificamos entonces ningún parámetro dentro de los paréntesis. Vamos a declarar una variable suma de tipo doble en la cual sumaremos todos los valores del arreglo de nota de la siguiente manera. Declaramos un for que va desde 0 hasta la longitud del arreglo y vamos sumando en la variable suma notas en i. De esta manera, cuando se ejecute la instrucción for completa, en suma tendremos la suma de todas las notas del arreglo. Para finalizar el método, vamos a declarar una variable doble llamada promedio, que va a ser igual a suma entre notas.len. Y algo muy importante, que como el método es de tipo doble, él va a devolver un valor de tipo doble, que va a ser el promedio de las notas, que está aquí en la variable promedio. Para ello ponemos la sentencia return y a continuación el valor que devolverá el método promedio.
Es importante conocer que todo método que se defina con un tipo de dato a devolver siempre tiene que tener la sentencia return y a continuación el valor que va a devolver, porque si no, vean lo que pasa. Visual Studio nos muestra un error que dice que no todos los métodos devuelven un valor, y entonces ya si lo ponemos el error desaparece. Esto es para un método que devuelva un tipo de valor determinado. Por ejemplo, también podemos hacer un método que no devuelva nada, simplemente realice una acción de modificar algún atributo o algún elemento de la clase. Para ello vamos a hacer un ejemplo de un método que, por ejemplo, limpie el arreglo de notas. Podría ser de la siguiente manera. Lo primero es poner el tipo del método. Como en este caso el método no devuelve nada, simplemente modifica, lo declaramos de tipo void. A continuación el nombre del arreglo, en este caso limpiar notas, que lo que hace es eliminar todas las notas del arreglo. Y bueno, para eliminar las notas de un arreglo, o sea, para vaciar un arreglo, se usa de la clase array el método clear y entre paréntesis el arreglo que queremos vaciar, en este caso notas. Hay que pasarle también a partir de donde va a empezar a eliminar todos los elementos, a partir de la posición 0, y la longitud, o sea, la cantidad de elementos que vamos a eliminar, en este caso todos, notas.length. Y de esta forma hemos declarado dos métodos, uno que devuelve un valor y otro que no devuelve nada, simplemente modificando. Delante de los métodos se especifica también el modificador de accesibilidad, que nos va a decir si podemos acceder a él solamente dentro de la clase o desde otra clase externa. Y bueno, esto lo veremos en el próximo tutorial. Hasta aquí este tutorial, no deje de suscribirse en nuestro canal y hasta la próxima. Chao.